vamos de camping. Vamos a disfrutar el día de hoy con la naturaleza, como debe de ser. Tenemos itinerario, tenemos planes para el día de hoy, como vamos a hacer unas tortas de ribeye, una torta de ribeye con pan ciabatta. Tenemos también estofado de carne, tenemos un menú muy amplio para que puedan disfrutar. Gracias por entrar aquí a ver el video, amigos. Quédense conectados y espero que disfruten este video hecho con todo el corazón para todos ustedes. Muchísimas gracias. Si eres la primera vez que entras a este canal, mi nombre es Inolue. Estamos de ruta. Ya llegamos. Hola amigos, pues ya llegamos aquí, estamos en el lago donde vamos a pasar la noche. Nada más que necesito de registrarme acá en la oficina para pues para que esté todo en orden y ya pasar allá. Hey amigos, aquí pues me paré a registrarme y ese es el famoso cono que venden aquí. Ese de fresa y con queso, se ve delicioso. Lo voy a probar ya. Y bueno, pues ya que estamos en el spot, les sigo presumiendo que más, ¿no? Bueno, pero lo pronto. Oh, miren, el sabor está bien delicioso. Con ese calorcito que se siente aquí, miren, está delicioso este cono. Sabrosísimo. Para el que le gusta la fresa y la combinación con el queso, strawberry cheesecake. Creo que esto se lo tienen que comer. El helado es realmente muy bueno. Es uno de los conos, este es el cono gigante famoso de este lado. Aquí en este lugar, ya les pongo en la descripción el nombre del lugar, pero es uno de los famosos conos aquí que puedes venir a disfrutar. Especialmente está súper bueno, de fresa con queso. Definitivamente recomendable para los amantes del ice cream. Oh man, muy bueno. Creo que me acabaría 2 o 3 de estos. Fabulosísimo. Bueno, aquí me lo acabo por ustedes y ahorita nos vemos allá en el spot, ahí en el lugar que nos tocó. ¿Vale? Bye. Si ven como ya le bajé, pero aún así a ver si no me... Para los golosos del helado. Bueno amigos, ya estamos aquí en el lugar, ya listos para disfrutar. Pueden ver aquí es una vista panorámica ahí del lago, el clima.
pues nada amigos, aquí estamos disfrutando del paisaje. He tenido algo de trabajo estar haciendo todo este setup aquí, pero pues estamos muy contentos. Un lugar muy tranquilo para venir, para que traigan a sus familias, relajante. Apenas estoy haciendo todo el setup, acabo de poner la sombra, ahorita voy a poner la cocina para que ya hace hambre, ya hace mucha hambre. Estuve manejando cerca de 2 horas hasta llegar hasta aquí, 2 horas 15 minutos, pero todo muy bien. El spot que me tocó no está muy bueno porque me tocó creo que el único árbol seco de aquí de alrededor, pero está bien, tengo esta sombra, eso es lo bueno. El spot que tengo aquí junto a mí es está mejor porque tiene 2 árboles ahí, tiene algo de sombra y está mucho mejor. Pero ahora sí, como dice el dicho, ¿no? Si tienes limones, pues hay que hacer limonada, ¿no? No hay que quejarse, simplemente trabajar. Y tomo, la vista está muy bonita, está súper de aquí. Pues ahorita nada más voy a relajarme un poquito. Estoy probando un tipo de cerveza. Se llama Hazy Little Thing APA, Sierra Nevada. Muy bueno el sabor que tiene. Lo probé una vez que fui a Monterrey. Nos metimos a comer unas hamburguesas muy buenas, por cierto. Es la primera hamburguesa que yo pruebo que tenía huevo en la hamburguesa. No me acuerdo cómo se llama ese tipo de hamburguesa, pero es la mejor hamburguesa que me he comido. Muy rica. Y le pedí a la persona que nos estaba atendiendo, al mesero, un chavo, le digo, oye, ¿me puedes traer una cerveza, pero una APA? Probar algo diferente, ¿no? De lo que es la Corona, la Modelo y todas esas cervezas mexicanas es lo máximo, pero algo diferente. Entonces me trajeron una color ámbar en un vaso y estaba yo ahí probándola. Me gustó tanto la cerveza, me encantó los sabores que tiene, y haz de cuenta que pues listo, ya le digo yo al mesero, oye, ¿qué tipo de cerveza es? Del APA, pero ¿qué tipo? Porque hay muchísimos tipos de APA. Me dice, es Hazy, Hazi, es Hazy. Y digo, estaba súper buena porque me la trajo en un vaso, y el vaso pues cuando te lo traen frío y luego te sirven la cerveza, pues se ve con la espuma, se ve bien sabrosa, se ve bien, se deleita mucho uno el paladar con esta cerveza, y más cuando están así. Y fue lo que pasó, por eso es que probé esta cerveza y me encantó. No la tomo muy seguido, pero sí, cuando la tomo la disfruto mucho, algo diferente. Y pues nada, continuamos pues siguiendo haciendo el setup, y después pues ya regresamos para lo de la comida, ¿no? Hey amigos, pues aquí seguimos y no nos vamos. Nada más agradecerles si tú te estás tomando el tiempo de estar aquí viendo el video. Realmente se te agradece. Si te gusta el contenido, pues ya sabes, házmelo en los comentarios, házmelo saber si te está gustando, o qué lugares que quisieras tú que quisieras conocer, o quisieras que anduviéramos de aventura, que anduviéramos de ruta. Te puedo hacer algunas sugerencias, tal vez en unos videos. Conforme vayamos grabando más videos, vamos a ir poniendo más sugerencias para lugares. Y pues claro, tú vas con tu like, tú me vas con tu me gusta me vas a ir diciendo si voy en la mejor ruta, o si me necesito moverme de ruta. Pero por ahorita vamos a concentrarnos aquí en este video, y pues si te gusta ya sabes lo que tienes que hacer. Y pues nada, quédate hasta el final y ya dime en tus comentarios, dime sinceramente qué es lo que opinas. Y pues bueno, los comentarios son muy válidos. Bye.
Bueno, pues aquí seguimos, amigos. Continuamos. Para los que se quedaron en el video, pues seguimos, ¿no? Continuamos. Voy a buscar un spot para pescar. Espero que pueda agarrar algo. Usar otro power bait. Ahí está, ahí mero. Listo. Pues bueno, vamos a... Te digo, no soy experto en esto, pero de nuez. Que disfrutar de la tarde, qué bonita tarde. Ya estoy muy hambriento, al rato voy a ir para la comida, un estofado de carne, algo que compré en la tienda que usualmente no consumo, pero esta vez lo voy a consumir. Pues bueno, ya tenemos buen rato aquí pescando y creo que así es la pesca, ¿verdad? Para el que le gusta la tranquilidad, la serenidad, el estar perseverando en el amarrar tu anzuelo, poner lo que vas a poner de la carnada. Eso es lo bonito, ver las tardes, los atardeceres así como el sol, la tranquilidad que se siente a estas horas. Bueno, muchachos, ya vamos de regreso. Ahorita no tuvimos éxito en la pesca, pero nos divertimos, disfrutamos el momento, el ratito que estuvimos ahí, y ya vamos de regreso, contentos, satisfechos, a hacer la comida. ¿Qué tal ese atardecer? ¿Qué tal esa metida de sol? Cómo brilla los reflejos del sol sobre el agua. Una tarde muy tranquila, muy rica, muy relajante. Oh, man. Después de pescar un rato, seguir disfrutando. Amigos, espero que estén disfrutando este video. Gracias por acompañarme y espero que se sigan quedando hasta el final del video. Si te gusta, pues ya sabes que dale manita arriba y suscríbete al canal, que vamos a seguir poniendo más videos si es que a ustedes les gusta este contenido. Así es de que, pues, ánimo. Bueno, amigos, muchísimas gracias por habernos acompañado en este video. Los esperamos en la parte número 2. No se les olvide darle manita arriba y suscribirse al canal si les ha gustado el contenido. Y no se les olvide salir de ruta. Adiós.